servidora de la palabra de Dios. Y hoy vengo con todos ustedes en la palabra del día sábado, infaltable, maravilloso este tiempo que vamos a pasar juntos. Y gracias quiero darle a la nueva audiencia que ha llegado a nuestros canales, a los nuevos suscriptores, a las nuevas suscriptoras. Gracias por estar aquí con nosotros, por su fidelidad y porque constantemente ustedes a través de sus comentarios, de sus compartir en otros digamos contactos y redes sociales, y ustedes con darle me gusta, like, hacen que nuestro trabajo cada día sea acrecentado con mucho más amor para todos ustedes. Es un privilegio poder estar aquí conectados a través de estos medios de comunicación para estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy, una ministración, un tema de rompimiento, de liberación. Y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo mismo el que me dé la unción, la inteligencia, la guía para yo ministrar esta palabra. Padre eterno, yo te doy gracias en esta hora por este tiempo, por este maravilloso público que tú me has dado de aquí, de este canal UNBJ Teoterapias. Pido sabiduría, ciencia, revelación, conocimiento e inteligencia de Dios para fluir en esta palabra sin ningún estorbo y que tú seas congelando la atmósfera para que no haya movimiento espiritual. Ato toda fuerza del enemigo a través de personas, de animales y de toda fuerza que se quiera levantar para tropezar y para impedir que se hable de este tema. Pongo la sangre poderosa sobre mis hijos, la poderosa sangre de Jesucristo sobre toda mi familia, sobre mi vida, sobre las instalaciones, los equipos de grabación, sobre todas mis finanzas, mi salud. Y gracias porque tú estás haciendo algo maravilloso con mi vida, con mis hijos, con mi familia. Gracias por todas las nuevas cosas que comenzarán a suceder en el 2023, que ya tú planificaste para que nosotros las pudiéramos disfrutar. Gracias por este tiempo y gracias por estar aquí conmigo, Espíritu Santo. Gracias por ser mi maestro y gracias por ser mi guía y mi revelación. Gracias por todo lo que haces en mi vida y gracias por cada audiencia representada en suscriptores aquí y suscriptoras. Seas tú y no yo en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de atando una maldición, desatando una bendición. Atando una maldición y desatando una bendición. Yo quiero hoy ministrar este tema de rompimiento. El Espíritu Santo ha venido hablándome mucho primeramente a mi vida, porque ustedes saben que la primera persona que recibe revelación de la prédica es el que va a predicar. Entonces he venido como ya en un 2023 lo he dicho, un despertar. He venido en un tiempo de mis ojos espirituales que se han abierto mucho y he entendido muchas cosas. Entonces hoy quiero hablar acerca de atando una maldición y desatando una bendición, porque yo sé que el Espíritu Santo quiere ministrar esa palabra, no solamente primeramente a mi vida, sino a toda la audiencia. Aquí vemos que en este tema se van a romper muchas cosas que probablemente están ocurriendo en tu vida y han ocurrido en la mía. Yo les quiero comentar que estuve incapacitada como unos 15 días, me desguincé un tobillo, pero levemente, no fue profundo. Iba con mi hijo Ezequiel y pues había como un desvío, un hueco. Bueno, eso era una cosa que quiero comentar para que ustedes entiendan por qué voy a hablar de este tema. Íbamos caminando por una vía que es una vía, un peatonal, pero el peatonal lo están ocupando con casetas, con ventas, o sea, chazas donde están vendiendo cosas en la misma vía peatonal que le corresponde a las personas para pasar, para ir y venir, los niños, las niñas, las personas que están yendo o viniendo, la están ocupando personas con negocios. Entonces se están apropiando de ese espacio peatonal que es pequeño, donde caben exactamente 2 personas, y esa invasión está ocurriendo donde yo estaba en ese momento, por donde yo estaba caminando con Ezequiel, y sucede que al tenernos que bajar del peatonal a la vía, a la calle, porque ya no había espacio, porque si el peatonal está aquí
y aquí hay un negocio, pues obviamente tapó para que la persona siga. Entonces al bajarme había un desnivel en un bajo de agua, o sea, donde entran las aguas cuando llueve, y había un hueco, como un pequeño hueco, entonces me torcí un poco el tobillo y estuve incapacitada 15 días. De hecho, pues la prédica que salió, las últimas 2 prédicas que salieron, yo estaba incapacitada y asumiendo y como pensando mucho en por qué pasó eso, porque a mí realmente no me pasa frecuentemente como accidentes y cosas así. Entonces reflexionando del por qué me había pasado justamente eso en mi tobillo, porque el tobillo es la estabilidad, el tobillo es la forma en que nosotros estamos parados, o sea, de pie, para caminar, para tener una estabilidad, para movernos. Y me pasó eso con Ezequiel, es decir, a él no le pasó nada, gloria a Dios, pero a mí sí, y yo tenía que comenzar a hacer una cantidad de cosas laborales y no pude. Entonces he estado incapacitada, por esa razón he estado como reflexionando y discerniendo más bien también qué pasa en la atmósfera o qué es lo que Dios me está mostrando con respecto a eso, a ese desguince, porque todo lo que a nosotros nos pasa a nivel físico realmente es algo espiritual, es como que en el mundo espiritual está pasando eso, pero que se representa en el cuerpo. Eso es más profundo y en un momento lo voy a explicar. Entonces me puse a pensar qué es lo que el Eterno me está mostrando, si es que Él me está mostrando un nuevo giro para mi vida y un camino diferente al que de pronto yo tenía planificado para el 2023, y Él me está mostrando que Él va a hacer otro cambio en mi vida muy diferente a lo que yo tengo planificado. Entonces he estado como pensando, reflexionando todos estos días de incapacitación, qué es lo que realmente el Eterno me está mostrando con esto. Hay 2 cosas, podemos verlo desde el punto de vista que sea algo que el enemigo quiera utilizar para tropezar mi camino y que yo me siga moviendo, o también tiene que ver con la parte espiritual de que el Eterno me esté mostrando que Él va a hacer otro plan diferente al que yo tengo en el 2023. Entonces estoy discerniendo esa parte espiritual y la hablé con uno de mis mentores y le comenté lo que me había pasado. Y le hablé de que a partir de ese desguince leve de mi tobillo, yo sentí que hubo una graduación en mi vida. Háganse de cuenta como cuando uno gradúa la plancha para que dé diferentes calores, para diferentes tipos de telas. Así lo sentí espiritualmente, que como que Dios me graduó unas cosas y me las puso bien claras, porque a partir de eso que me pasó, he visto que mi carácter se ha vuelto más contundente, o sea, como más determinado, como que soy más puntual en lo que quiero y en lo que digo y en lo que pienso, y lo sentí a partir de ese desguince del tobillo, porque el tobillo nos habla espiritualmente de la estabilidad del cuerpo. Es decir, y a nivel espiritual estamos hablando de cuando estamos firmes y estables espiritualmente. Entonces ya lo definí con esta segunda parte que les conté, que no es que el enemigo o el derrotado me quiera poner un freno, no, es que el Eterno lo que hizo fue graduarme. Háganse de cuenta como cuando uno gradúa el volumen de un sonido, o gradúa una plancha, o gradúa un horno para que le dé ciertos grados de calor. Así sentí que el Eterno hizo conmigo, me hizo una graduación, como quien dice, en el 2023 te gradué diferente, o sea, te puse otra forma diferente de ti, de tu ser. Y de verdad que hablando con mis mentores les comentaba que me he sentido físicamente y espiritualmente muy diferente. Les quería comentar eso porque pues algunas personas me vieron que estaba con una venda. Yo la tuve que mandar a mis contactos de trabajo para que vieran que yo estaba incapacitada y que no podía estar en el trabajo. Por acá hay un mosquito. Entonces
Esos mosquitos que ustedes a veces en sus casas ven espiritualmente, porque este tema también habla de eso, que es atar y desatar una maldición, todas esas cositas que comienzan a suceder en la atmósfera cuando tú estás hablando de la palabra de Dios son manifestaciones espirituales. Y ustedes saben, mire, por acá hay un mosquito que está molestando, pero no estaba, sino que en este momento, como vamos a hablar de algo de ministración, entonces se manifiestan cosas, parecen cosas como, ahí está. Bueno, no me voy a distraer en eso, porque precisamente eso es lo que el enemigo quiere, que yo me distraiga. Pero bueno, lo que quiero decir en este momento es que vamos a tomar este tiempo para ministrar esta palabra. El Espíritu Santo me guíe, me direccione, para yo poder fluir con todo el poder que el Espíritu Santo me ha dado para esta prédica. Entonces ya estoy casi recuperada, ya físicamente. Espiritualmente estoy muy bien, mental, física, espiritualmente, pero me pasó eso que quería comentarles, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de atar y desatar, eso es espiritual, atar y desatar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que vamos a atar, que atamos una maldición, significa que no la vamos a dejar que evolucione, ni que esa maldición de alguna manera dé fruto, porque ustedes saben que las maldiciones son cosas espirituales, que significa decir cosas malas, y nosotros podemos maldecirnos a nosotros mismos y la gente también nos puede maldecir a nosotros, y nosotros podemos en algún momento haber maldecido a las personas, y nuestros abuelos nos pudieron haber maldecido, y nuestros padres, y la gente, y profesores, y guías espirituales, que también se les llaman personas que pueden ser pastores, pastoras, o personas en autoridad espiritual, los brujos, los hechiceros. Entonces hoy vamos a hablar cómo vamos a atar una maldición y cómo vamos a desatar una bendición. Entonces voy a poner un splash de menta para evadir esa molestia de ese mosquito que no estaba en la atmósfera. Se acabó de levantar a nivel espiritual, pero lo atamos y lo cancelamos en el nombre de Jesucristo. Aquí traje mi café. Y vamos a arrancar entonces con el tema que nos compete hoy: cómo atar y cómo desatar cómo atar una maldición y desatar una bendición. Entonces, vamos a ir primeramente a la palabra. Vamos a leer a Mateo, capítulo 16, 19. Mateo 16, 19. Y gloria a Dios. Vamos a ver cómo estamos acá. Vamos a leer la palabra. 16, 19. Dice aquí la palabra de Dios: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Es decir, ustedes saben que Jesús le dio una autoridad a Pedro. Pedro significa Petra, Petra significa roca, roca significa Jesucristo. Entonces, como Pedro era así inestable, era de doble ánimo, era de un temperamento horrible, Dios le cambió todo eso, le cambió el temperamento, la forma de ser, la forma de actuar, y Pedro cambió su forma, su perspectiva, su manera de actuar, su manera de hablar. Era muy imprudente, decía lo que no tenía que decir. Él era como una persona muy frentera, o sea, muy directa cuando hablaba, y imprudente también. Una cosa es uno ser directo y otra cosa es ser imprudente, pero él tenía las dos cosas. Él era muy directo y muy imprudente a la vez. Entonces, cuando ya él cambió su temperamento, su forma de ser, Dios le puso este nombre, Pedro, que significa piedra. Una persona estable, una persona firme. Por eso les hablé inicialmente de mi tobillo, que hizo como un giro,
leve, no fue un desguince total, porque a lo mejor no pudiera estar ni siquiera aquí predicando, sino que fue leve, pero cuando Dios nos gradúa o nos cambia, nos hace eso, lo que les expliqué, una graduación de la forma de ser, de la forma de actuar, de la forma de hablar, de la forma de pensar. Y Jesucristo hizo eso con Pedro y lo graduó también, lo cambió, lo transformó y luego le dio esta asignación, que él sería como una roca firme, estable en su forma de actuar, en su forma de hablar. Entonces le dijo que todo lo que él prohibiera aquí en la tierra, también se prohibiría en el cielo, y todo lo que él prohibiera en el cielo sería prohibido en la tierra. Es decir, le dio una autoridad, le dio el poder de él hacer guerra espiritual, porque ustedes saben que la guerra espiritual no es solamente gritar. Las personas piensan que cuando se está haciendo guerra espiritual es gritando y es dando puños al aire. No, la guerra espiritual es dirigida y tiene que ser dirigida con la Biblia en la mano para poder ser una guerra espiritual real, o de lo contrario pudiera ser una guerra espiritual más bien con autoritarismo y queriendo dominar a Dios, porque ustedes saben que hay mucha gente que quiere dominar a Dios. Entonces personas, por ejemplo, cuando hablo de que hay personas que quieren dominar a Dios, es que le quieren dar órdenes a Dios de que y ahora mismo Dios está haciendo esto, y ahora Dios mío nos das esto, y le imponen a Dios a través de las oraciones de guerra espiritual, como dándole órdenes a Dios de que Dios haga lo que las personas quieren, y eso no actúa Dios así. Dios no actúa con imposición, Él es soberano, tú eres humano. Entonces cuando nosotros decimos atar y desatar, estamos diciendo que estamos impidiendo que algo fluya y estamos soltando algo para que ocurra. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque el Eterno lo que quiere es que yo les ministre a ustedes, porque me estoy ministrando a mí misma, el grado de autoridad que nosotros tenemos en la palabra. Nosotros tenemos un grado de autoridad que es muy, muy grande. Por eso la Biblia dice que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros pronunciemos va a dar un resultado. Y la Biblia y la palabra de Dios dice que daremos cuentas a Dios de las palabras, porque las palabras que nosotros decimos, sean buenas o malas, bendiciones o maldiciones, tienen poder. Entonces, ¿puede una persona, un brujo, maldecir a un hijo de Dios? Mucha gente preguntará, y le tienen miedo a ciertas personas. Cheers, estoy tomando tinto, pero ya más leve, ya no estoy tomando tanto tinto como antes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos aquella persona me maldijo, o los abuelos o los padres pueden maldecir a los hijos, y los abuelos maldecir a la generación que viene, y eso ha pasado. Eso se llaman actos hechiceros. Un acto hechicero es cuando una persona dice cosas que quiere que se cumplan, que sea un hecho en una persona a través de una declaración. Entonces cuando uno dice esa persona está hechizada, significa eso, le declararon algo malo para que se cumpliera en esa persona. Entonces nosotros no podemos dejar que se cumplan las maldiciones en nuestra vida y en nuestra familia, porque ustedes saben que los abuelos hacían pactos para tener dinero, para tener sabiduría, para ellos hacer magia. En el mundo antiguo había mucho ocultismo. El ocultismo son cosas secretas, ocultas, prohibidas por Dios, por eso se llaman ocultas, o sea, que no son permitidas, y mucha gente las hacía. Entonces, muchas veces nuestros abuelos nos pudieron haber entregado a través de un ritual, un pacto que ellos hayan hecho con algún demonio, con alguna fuerza de las tinieblas, a cambio de dinero, de hacer magia. O sea, magia es poder hacer trucos mágicos, poder aparecer y desaparecer cosas. Una persona me preguntaba, Patti, cuando tú hablaste en la prédica pasada que hablé acerca de los perros, que los perros, los animales, los perros y los gatos y los animales de la naturaleza, estas personas
que practican el mundo de las tinieblas utilizan a los animales. Cuando ustedes escuchen a un perro que ladra y aúlla y hace un sonido como de llorar, como que llora, como que entre dientes llorara, y hiciera como que una especie de sonido entre que va a morder y a la vez tiene miedo, en ese momento que tú escuches a los perros haciendo eso, sal por la ventana o por la puerta a mirar quién está pasando. La persona que en ese momento esté pasando, caminando, y los perros le estén haciendo ese sonido como llorando, como es un sonido que los perros hacen como con miedo, hacen como un sonido como si aullaran. En ese momento, la persona que esté caminando cerca de los perros y los perros le estén aullando, son brujos. Y ellos se mueven por los barrios, y ellos se mueven por las casas y por las empresas, y cuando los perros, que son animales que pueden ver los espíritus, los animales pueden ver a los demonios, a los espíritus, los pueden ver. Nosotros no los podemos ver, pero los animales sí, sobre todo los perros, los gatos. Cuando un gato se eriza y comienza a hacer también como un aullido y rechaza a una persona, es porque esos animales ven los espíritus malos en las personas. Por eso cuando un perro ladra cerca de una persona es porque ese perro está viendo los demonios y los espíritus en esa persona. Entonces cuando ustedes escuchen que los perros ladran y hacen como un aullido, es porque en ese momento están pasando brujos o brujas por ese lugar. ¿Y para qué pasan por ese lugar? Para atar, para maldecir el lugar, para maldecir las casas y a las personas que viven en esas casas. Entonces cuando tú escuches ese sonido, sal por la puerta o la ventana y mira quién está pasando cerca de los perros. Los perros ven a los brujos y saben lo que las fuerzas negativas y malas que ellos tienen, los perros las pueden ver. Entonces, cuando tú veas que ellos pasan, sobre todo ellos pasan los viernes por las casas y los martes pasan también por las casas, haciendo ataduras, maldiciones sobre la gente de ese territorio. Ellos no tienen más poder que Dios, simplemente que ellos sueltan unas palabras maldicientes y la persona que no está con Dios le cae todo eso. Las personas que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que ya le hemos entregado el gobierno y la autoridad al Señor de nuestra vida, ellos no nos pueden hacer nada a nosotros. Esas cosas que ellos dicen y declaran de maldiciones no nos caen a nosotros, porque recuerden la historia de Balac y Balaán. Este brujo no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque cuando lo iba a maldecir, Dios le decía, no maldigas, no lo maldigas, lo vas a bendecir. Los brujos no nos pueden maldecir a los cristianos, a los hijos de Dios no nos pueden maldecir. Ellos pueden decir unas cosas, pero esas cosas no se cumplen en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de una maldición, estamos hablando de malas palabras, cosas que se están diciendo malas en ese momento de una persona contra una persona, y por eso cuando una persona dice vulgaridades o palabras groseras está maldiciendo. Y tú en tu casa no puedes permitir ni películas con maldiciones, ni música con maldiciones, ni personas que lleguen a tu casa a maldecir, o sea, a decir vulgaridades, o sea, las palabras grandes, HP, hijo de no sé qué, bueno, todas esas palabras que realmente a mí yo nunca fui una persona grosera de palabras, mi familia tampoco, mis papás eran muy educados, ellos nunca les escuché diciendo vulgaridades, por lo tanto nosotros no fuimos groseros, y los que hayan aprendido groserías o vulgaridades fue porque lo aprendieron de otras amistades, pero nuestra educación no fue esa. Entonces cuando tú escuches una vulgaridad es una maldición, cuando tú escuches una mala palabra es una maldición, cuando tú escuches que una persona dice algo contra otra, la está maldiciendo. Entonces las maldiciones funcionan porque nosotros no tenemos la autoridad de conocer la dimensión espiritual y poder decir, esta persona está diciendo estas cosas, pero esto no me va a molestar a mí. Esta maldición no me va a fluir a mí. Entonces por eso hoy vamos a hablar acerca de atar, escoger, desatar es soltar. Cuando hablamos de atar es coger. Cuando estamos diciendo soltar es hacer que pasen unas cosas a favor de nosotros. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, yo pude haber pensado en el momento en que me desguincé mi tobillo,
me maldijeron o me declararon algo para que yo no pudiera caminar, pero Dios me lo mostró. No, una graduación de 2023 para ti, una visión grande, unos ojos espirituales amplios para ver más a profundidad las cosas espirituales y una firmeza, un carácter, una determinación, una seguridad en todo lo que vayas a hacer y lo que vayas a emprender. Y eso lo sentí a partir de eso que me pasó. Íbamos a hacer deporte con mi hijo Ezequiel ese día, íbamos hacia las canchas a hacer deporte y me pasó eso. Entonces, como yo no soy una mujer que me dejo vencer fácilmente en ninguna circunstancia, a pesar de eso que me pasó, yo seguí el camino hacia donde íbamos. Y en el momento en que mi hijo estaba haciendo el deporte, me empezó a doler. Y yo estaba sentada viendo a mi hijo hacer su deporte, sus rutinas deportivas. A él le gusta mucho el deporte, gloria a Dios, le gusta mucho todo lo que es trotar, patinar, jugar. A él le gusta mucho el movimiento. Entonces, mientras él hacía sus rutinas deportivas, yo estaba mirándolo desde una distancia sentada y me empezó a doler el tobillo. Entonces me empezaron a salir las lágrimas, yo empecé a llorar, pero era algo que yo no estaba buscando llorar, sino que era como el dolor de mi tobillo y como espiritualmente Dios liberándome de muchas cosas y yo lloraba, o sea, se me salían las lágrimas y había gente y la gente pensaría, esta muchacha porque está llorando, pero no era yo que quería llorar, sino que me salían las lágrimas porque sentí que ese giro de mi tobillo era algo espiritual que Dios estaba haciendo conmigo. Y se acercó mi hijo Ezequiel y me dijo, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Te duele el tobillo? Yo le dije, sí, mi amor. Y me dijo, y él se puso triste. Pero yo entendí que era una liberación que el Eterno estaba haciendo conmigo a través de eso que me había pasado en ese momento. Y ya lo entendí bien. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros muchas veces tenemos que aprender a discernir cuando es una atadura, cuando es una maldición, cuando es una cosa que Dios está permitiendo para darnos otra bendición diferente a la que nosotros queríamos planificar. Por ejemplo, yo tengo una agenda para el 2023 y puede ser que el Eterno tenga otra, y puede ser que yo quiera hacer unas cosas y que el Eterno dice, no quiero que hagas eso, yo quiero que hagas otra cosa. Ustedes saben que cuando uno le sirve al Eterno, la agenda no es mía, la agenda es de Él. Entonces yo tengo que esperar qué es lo que Él quiere hacer conmigo en este año. Yo sé que son cosas preciosas y grandes. Entonces, volviendo aquí a la atadura es cuando, por ejemplo, nosotros no podemos permitir que se digan cosas negativas contra nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que personas los maldigan diciendo cosas contra ellos y declarando cosas, que es una declaración, decir cosas con una palabra que ellos quieran que se cumpla en nosotros. Por ejemplo, cuando una persona le dice a un hijo, no a los míos, sino a cualquier hijo, dice, no, es que él va a ser, por ejemplo, él va a ser rockero, lo está maldiciendo porque está diciendo que esa persona va a tener un caminar como rebelde, porque ustedes saben que los rockeros, los heavy metaleros, toda esa gente que se viste negro con puntas y cosas acá puntudas, todos ellos son rebeldes. ¿Y por qué son rebeldes? Porque los rebeldes son hijos del diablo. Entonces, cuando una persona le declaran a los hijos, no es que su hijo se va a enfermar, no es que su hijo va a padecer de tal enfermedad, lo está maldiciendo. La está maldiciendo a nuestra generación. O dicen, no, es que su hijo va a ser muy perezoso, lo está maldiciendo. No, es que su hija no se va a casar, la está maldiciendo. Y nosotros no podemos quedarnos callados cuando hablan de nuestros hijos. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, hijo, tú no puedes permitir que nadie hable cosas malas de tu mamá, porque cuando alguien vaya a hablar de tu mamá, tú te tienes que levantar con fuerza e impedir que alguien vaya a hablar contra tu mamá, porque está hablando contra tu autoridad y me está maldiciendo. Entonces él ya lo sabe. Él no permite que nadie hable cosas contra mí, porque él me defiende, y ustedes creo que lo han visto. Él me ama demasiado, Ezequiel Isaías me ama demasiado, mi otro hijo también me ama muchísimo, mis hijos me aman. Lo que pasa es que
hay que pasar los procesos de restauración. Entonces, cuando nosotros hablamos de que personas vienen con unas palabras de maldición, por eso a tu casa no debes dejar entrar a personas. A mí me dicen personas, Pati, invítame a tu casa. No, Dios me dice, no. Tu casa es tu iglesia, tu casa es el lugar más privado y es como tu cajita de cristal donde tú estás guardada con tu hijo. Yo vivo con mi familia obviamente, pero con mi hijo en este momento yo estoy con él. No, en este momento yo no tengo una pareja, ni me hace falta, ya lo he explicado en diferentes predicaciones, pero yo estoy con Ezequiel, pero estoy con mi familia. Es decir, no estoy sola, pues que diga, ay, está solitaria con el hijo. No, yo estoy con mi familia. Entonces, cuando personas vienen y declaran contra tus hijos, los están maldiciendo. Cuando una persona viene y te declara una maldición a ti, o sea que por ejemplo te dice, no, es que tú vas a sufrir de diabetes, te está maldiciendo porque tú no tienes esa enfermedad, pero la persona quiere que la tengas y está siendo usada por el enemigo, el derrotado, para decirte esas palabras de parte del enemigo. Ustedes saben que hay personas que no lo dicen de frente, mandan mensajeros a que digan lo que los enemigos quieren que tú tengas. Por ejemplo, si una persona no te quiere hablar directamente, pone a otra persona, se llaman los mensajeros, se llaman los pregoneros. Pregoneros es que vaya y prediga, eso se llama predicción. Por eso es que todo lo del ocultismo, cuando se dice predicciones para el 2023, todo eso es oculto, todo eso es de las tinieblas. Nosotros no podemos escuchar esas voces, nosotros no podemos escuchar cosas de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Los colores, las velas, el tarot, el horóscopo, que te depara el futuro, las cartas del tarot, que te lean tu futuro, porque eso es diabólico, eso es del diablo. La palabra de Dios dice que ningún adivino, ni agorero, ni que se haga pasar a los hijos por el fuego. ¿Qué es pasar por el fuego? Pasarlos por un ritual y entregarlos a algún pacto con algún demonio, como muchos padres han hecho con sus hijos. Los llevan a donde los brujos para que los recen. Entonces esos mismos brujos, ¿qué hacen? Atan a las personas, las atan, las amarran, para que la persona no pueda caminar bien y tenga que volver donde el brujo a que le siga haciendo más trabajos. Eso es una trampa, eso es un juego. Entonces, por ejemplo, el hechicero, el brujo, el mago, el gurú, estos se llaman chamanes, van y te bañan con unas ramas y te hacen una cantidad de cosas y te escupen cosas a tu cara. Eso se llama una abominación, una cosa horrible, y te atan. Ellos no te desatan, te atan. Por eso las personas que han practicado el ocultismo están atadísimas. Esa es la liberación más dura que hay, desatar a una persona del ocultismo y del satanismo, porque directamente son las tinieblas, la casa del enemigo, del derrotado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una persona está atada, significa está amarrada. Mire, cerrada. ¿Quién la cerró? Esa misma persona se cerró con sus palabras. Mujeres que dicen nunca me voy a casar, ellas se atan. Mujeres que dicen no voy a tener hijos, se atan. O sea, ellas mismas se amarran. Cuando yo hablo de amarrar, es que quiero hacer aquí, yo quiero hacer algo acá. A mí me gustan mucho las ilustraciones, como mostrar con cosas de la vida real. Me gusta como hacer ilustraciones y mostrar. Por ejemplo, yo tengo, voy a poner acá esta bufanda. Entonces, cuando yo digo atar, significa que yo voy a anudar, ¿sí? Voy a anudar con muchos nudos. Por eso es que los brujos hacen nudos y nudos a cosas, porque ellos lo que están haciendo es una atadura sobre una persona. Entonces, cuando nosotros decimos esta persona está atada, significa que está amarrada. Mire, esta chalina de ahí ya no se puede mover. ¿Por qué? Porque yo le estoy impidiendo con la atadura, o sea, con el nudo, que se mueva, que fluya, para que esté libre. Mire, ahí está atada la chalina. Esto sería como una atadura, que es cerrar.
¿sí? La voy a dejar ahí por un momento como para que tengamos la idea. Entonces cuando nosotros decimos esa persona me ató, las parejas pueden atar, por eso uno no puede enamorarse de cualquier persona, porque o que una persona se enamore de uno y nos ate con las palabras. Por ejemplo, de mí se han enamorado hombres y han declarado que no se van a casar con nadie sino conmigo, pero Dios dice que no se van a casar conmigo porque Dios no los tiene para mí. Entonces ellos mismos se han atado y han declarado. Uno de ellos hace mucho tiempo, que una persona que me amó demasiado, me lo dijo: Pati, si yo no me caso contigo, no me caso con nadie. O sea, y él, yo no volví a saber nada de esa persona porque yo no vuelvo al pasado. Cuando una persona sale de mi vida, sale para siempre. Entonces no sé, pero imagino que él no tendrá una pareja porque él hizo esa atadura así. O por ejemplo una mujer que diga: solo me voy a casar contigo, solo tendré hijos de ti, solo estaré contigo. O en la parte sexual, las ataduras, cuando el hombre declara que la mujer no puede estar con otro hombre o que el hombre no puede estar con otra mujer, los atan. Entonces es esto, este nudo, la persona hace este nudo y ata a la otra persona, o sea, la amarra. Por eso es que nosotros no podemos tener de pareja a cualquier persona, porque una persona obsesiva nos puede atar con las palabras y declarar que esa mujer no se enamore sino solo de mí, que ese hombre no se enamore sino solo de mí. Se llaman ataduras, amarres. Por eso tú ves que hay amarres, que hay trabajos que se llaman amarres y dan unas tarjeticas pequeñitas donde dice te traigo a tu ser querido, te amarro a tu ser querido, te amarro a la persona que tú quieras. ¿Por qué? Porque le quieren hacer esto. O sea, no dejarla fluir libre, sino amarrada. Y cuando una persona, acuérdense de la historia de Lázaro, cuando salió de la tumba, cómo estaba atado. ¿Y por qué estaba atado? Atado por la muerte. Cuando una persona nos hace, o una persona le hace un amarre a otra, la ata como muerta, no la deja fluir. No le deja fluir las finanzas, no le deja fluir en otra relación, que la persona se enamore de nadie más. Si es en la iglesia cristiana, que hacen también amarres, algunos pastores amarran a la gente y les dicen que si ustedes se van de aquí, están en maldición, los amarran, los atan, como un espíritu de muerte. Porque acuérdese que Lázaro salió vendado, o sea, totalmente amarrado. ¿Por qué estaba amarrado? Por la muerte. Entonces, este tema, como es profundo, yo lo quiero dar con toda la sabiduría del Espíritu Santo. Y no he empezado la prédica porque traje unas notas, pero el Espíritu Santo está fluyendo diferente. Entonces, cuando nosotros decimos, o una persona dice: no, es que yo amarré, no, es que amarré a esa pareja no me puede dejar, porque esa pareja es mía, porque esa oveja de esa iglesia, la congregación es mía, porque los hijos son míos. Y hay mamás que amarran a los hijos. ¿Y cómo los amarran? Les declaran que no se puedan casar. Y los hijos ya tienen 25, 27, 30, 40, no se han casado. ¿Por qué no se han casado? Las mamás amarran a los hijos y a las hijas cuando tienen un espíritu y un demonio que se llama Jezabel, que es control, manipulación, brujería y dominar a la gente. Entonces, cuando el papá también tiene ese mismo espíritu de Jezabel, que no es un nombre, Jezabel no es el nombre de una mujer, sino de un demonio que le gusta amarrar, controlar, dominar, posesionar, poseer a la persona, dominarla, controlarla, vigilarla, saber qué está haciendo, qué piensa, qué va a hacer, todo. Entonces, mamás han atado a sus propios hijos, y hay hijos que no se casan. Y yo los conozco, y ya tienen 65 años y no se han podido casar. Y uno les dice: ¿pero por qué no te has casado? No, estoy con mi mamá, es que yo vivo con mi mamá. Mi mamá, yo cuido a mi mamá. ¿Y tú tienes más hermanos y hermanas? Sí. Sí, pero yo soy el que cuida a mi mamá. Y yo conozco varias personas, hombres y mujeres, que no se han podido casar porque la mamá los tiene atados. Ella no quiere que los hijos se casen con nadie porque ella o el papá también piensa: ese hijo o esa hija es mía, no tiene por qué estar con una pareja. Son celosos
porque el espíritu de Jezabel es muy celoso y muy envidioso, es un demonio. Por eso en la Biblia quedó registrado ese demonio de Jezabel. Era una mujer, pero era el mismísimo demonio en ella, con todo eso que acabé de decir. Entonces, cuando una persona ata a otra, le declara malas cosas, le declara enfermedad, le declara atadura económica, que no le vaya bien en los negocios, le declara que nadie quiera a esa persona, que todo le salga mal, que se enferme. Si tiene la persona una vivienda, le lanzan cosas contra la vivienda para que la vivienda se dañe, para que la vivienda se destruya, para que la vivienda por dentro las paredes se rompan, o que haya pobreza extrema en esa vivienda por las ataduras, por las hechicerías que hacen las personas contra los demás. Pero la gente me pregunta, ¿y eso funciona contra los hijos de Dios? No, porque nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. El enemigo tiene un poder, el derrotado tiene un poder limitado, y las maldiciones, las ataduras le caen a los desobedientes, a los que no están con la sangre de Cristo, a los que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Esas cosas sí le funcionan a ellos, no a los cristianos. A nosotros nos pueden hacer amarres, maldiciones, brujerías, hechicerías, santería, espiritismo, nos pueden echar cosas en la casa, en la puerta, en las comidas, nada nos pasa. Al contrario, nos ponemos más fuertes. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque Jesucristo vive adentro de nosotros y Él mismo rompe todo eso. Esa es nuestra seguridad. Salmo 91. Entonces, cuando aquí Pedro tuvo una autoridad dada por Dios, le dijo, Jesucristo le dijo, lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Es decir, Pedro tenía la autoridad de atar las maldiciones y desatar las bendiciones. Y hoy ese es el tema que nos compete hablar aquí. ¿Por qué? Porque mucha gente le cree más al derrotado que al eterno. Entonces, por ejemplo, cuando una persona le tiene miedo a los brujos y que le hagan la brujería y que le hagan la hechicería, esa persona está atada. Está atada por el temor y está atada por el miedo. Y el temor y el miedo abren una puerta grande para que el enemigo nos ataque. Cuando nosotros hablamos de una atadura, estamos hablando de algo que está amarrado. Por ejemplo, hay personas que no pueden orar y uno dice, ¿esta persona por qué no puede orar? No puede orar porque está atada. ¿Por qué está atada? Porque esa persona, alguien le amarró la boca para que no hablara, y espiritualmente la persona misma pudo haber hecho algún pacto de atadura para que las cosas no le fluyeran. Hay personas que se atan con sus palabras y hay personas que se desatan. Mire, me desaté y ahora soy libre, puedo respirar mejor. Cuando nosotros hablamos de una atadura, estamos hablando de todas esas cosas que nos declaran que son malas y que nosotros no las podemos permitir. Por ejemplo, yo soy una mujer sana. He estado, 2023 he estado en todas las revisiones médicas, en exámenes, no porque esté enferma, ustedes me ven, yo estoy perfecta, sino porque Dios ha puesto que me haga esas revisiones como algo, como una rutina para el 2023, y me han encontrado supremamente bien. Estoy supremamente sana en todas las áreas, no tengo ninguna enfermedad, ni que diabetes, ni que tengo azúcar en la sangre, ni que tengo ninguna enfermedad. Estoy perfecta porque los doctores me han revisado y me han visto muy bien. Entonces yo me bendigo a mí misma y no permito que la gente me declare maldiciones, porque ustedes saben que los brujos y las hechiceras son personas que le declaran malas cosas a los demás. O sea, que le declaran, por ejemplo, que se le pudra la boca, que se muera, declaran cosas, maldiciones sobre nuestra cabeza, nos declaran locura cuando somos supremamente cuerdos y sanos, pero ellos quieren que nuestra mente vaya así como la carreta loca. Nos declaran muchas cosas. Si somos muy bonitos o bonitos de presentación personal, quieren que seamos feos, que nos veamos feos en las fotos, en los videos. Ellos, esos brujos y esas brujas, lo que quieren es destruir nuestra vida, nuestra esencia, lo que
que Dios nos dio, que son bendiciones, ellos no las quieren, no quieren que seamos bendecidos, sino maldecidos. O sea, no quieren cosas buenas para nosotros, sino maldiciones. Por eso hay gente que está el mundo dividido en dos partes, los buenos y los malos, los que atan y los que desatan, los que aman a la gente y los que odian a la gente, los que declaran maldiciones y los que declaran bendiciones. Entonces los que declaran maldiciones son los brujos, los magos, los hechiceros, los medios, los espiritistas, los satanistas. Ellos van por las casas declarándole maldiciones a la gente. Y ustedes dirán, ¿por qué le declaran maldición a la gente? Porque como ellos están malditos por las tinieblas, eso es lo que ellos dan, la maldición a los demás. Entonces hay gente que no le sale sino maldiciones, cosas negativas, palabras malas, y uno dice, pero ¿por qué le salen esas cosas malas a esa persona? Porque esa persona está maldita y maldice a los demás. Ustedes saben que uno da de lo que tiene. Entonces si por ejemplo mi boca es bendita, yo hablo cosas buenas, eso es lo que voy a decirle a los demás, cosas bonitas. Entonces cuando nosotros hablamos de una atadura, estamos hablando de cuando se ata, por ejemplo, ya hablamos de los hijos, ya hablamos de la pareja, ya hablamos de los pastores que atan a la congregación, que si usted se va es maldito, lo maldijeron, la amarraron a la congregación, a la iglesia, y donde se hace eso se llama un templo de satanismo, donde maldicen a la gente. No es un templo de Dios, no es una iglesia cristiana, es un templo de Satanás. Entonces, como ahí está el mismísimo, entonces, ¿quién es el que está haciendo las maldiciones? El mismísimo derrotado maldice a la gente a través de ese falso pastor que está ahí declarando solo maldiciones contra la gente, y le declara que si te vas te enferma, que si te vas te secas, que si te vas te mueres, que si te vas todo te saldrá mal, que si te vas no te irá bien. O sea, lo maldicen a las personas, las atan, y nosotros no podemos permitir que nadie nos ate, ni físicamente ni espiritualmente. Por ejemplo, cuando un hombre quiere atar a una mujer, él no quiere que ella sea libre, que no trabaje, que no gane sueldo, que no se vea bonita, que no se arregle bien. Él no quiere que ella sea bendecida, él quiere que ella sea una mujer arruinada, una mujer maldecida físicamente, o sea, que sea fea, que no se vea bonita, que no se arregle, que no se vea bien para nadie. Y la persona que hace eso tiene a la otra atada. Ustedes saben que cuando llega una pareja a la vida de uno y esa persona es de mal corazón, la persona que esté con esa pareja de mal corazón se arruina. Ustedes ven, una mujer era muy linda. Por ejemplo, una mujer puede ser muy linda, pero se une a una mala pareja y se empieza ella a arruinar, se empieza a envejecer, se empieza a ver fea, el pelo ya no le brilla, ella no se ve bien, ya se empieza a ver fea, y uno dice, ¿pero qué le pasó? Por haberse unido con una mala pareja. Esa mala semilla, esa mala persona con ese mal corazón dañó a esta que sí tenía un buen corazón y la puso horrible. Acuérdense que cuando uno está bajo una mala influencia, cuando uno tiene una mala amistad, cuando uno tiene una mala pareja, todo eso se refleja porque uno empieza hacia abajo. Pero si uno está con una buena pareja, uno empieza a brillar, uno se empieza a poner más bonito, más brillante, todo le fluye, está mejor, está más feliz. Uno dice, ay, esa persona desde que se casó con esta, está más feliz, está más bonita, se ve más radiante. ¿Por qué? Porque se unieron dos corazones de buena semilla. Entonces por eso no puedes estar al lado de cualquier empresa, no puedes meterte en cualquier lugar, no puedes tener cualquier amistad, no puedes tener cualquier pareja, no puedes ir a cualquier iglesia, porque eso va a influir en ti. Yo conozco, y les voy a contar un testimonio, yo conozco a una mujer y ella me contó su testimonio. Ella era líder de una iglesia. Líder es que ella tenía algún ministerio. A mí esa palabra líder no me gusta, porque la palabra líder es del mundo. El ministerio no es para liderar, ni para ver si tú eres más grande que yo y competir y te saco y me pongo. No, eso no funciona en la vida cristiana. En la vida cristiana todos somos siervos, servidores, esclavos de Dios. Es decir, le servimos al Eterno todos juntos y a la par. Es decir, nadie es más grande que nadie, todos somos lo mismo. Entonces ella me comentaba que los pastores la habían llevado a ella a hacer un pacto con las tinieblas, porque realmente fue con las tinieblas. Le hicieron pactar a ella que nunca se iría de esa iglesia y que sería fiel y que ella guardaría los secretos de la iglesia
viera lo que viera, escuchara lo que escuchara, ella no iba a comentar eso nunca, ni que se iba a ir de la iglesia nunca. O sea, la ataron de por vida a ese ministerio, a ese lugar y a esas personas. Y hasta el día de hoy ella lucha por esa atadura. Y le dije algún día, tienes un pacto, hiciste un pacto, te enredaste, te enlazaste, te amarraste. Acuérdense de la atadura. Mire, por ejemplo, si yo me pongo esta chalina y le hago esto, este es otro nudo. Este es un nudo que yo le hago acá a esto. Ella hizo un nudo con su vida y ese nudo la tiene ahí encajonada y no la deja fluir. Entonces cuando nosotros hablamos de una atadura son nudos, mire, cosas que nos atan y nos amarran y no nos dejan fluir. Esta chalina ahí donde está con ese otro nudo no puede fluir. ¿Por qué no puede fluir? Porque está amarrada. Entonces cuando una persona dice, no, es que yo llevo años sin poder fluir, me salí de la iglesia donde yo hice el pacto y voy a otra y no puedo fluir porque está amarrada por la otra, por el otro templo de Satanás, porque donde hay pactos, donde el hombre y la mujer pactan, y cuando la mujer le dice al hombre, pacta conmigo que me vas a ser fiel, lo amarró. Cuando el hombre le dice a la mujer, pacta que me vas a ser fiel, la amarró. Es decir, no puedes hacer pactos. A mí personas me han querido atar y me han dicho, Pati, hagamos un pacto, y eso lo hacen los brujos. Los brujos son los que les gusta mucho hacer pactos con la gente, o sea, que la gente pacte. A los brujos, a los hechiceros les gusta mucho llevar a la gente a los pactos. O sea, pacte conmigo de que usted me va a ser fiel, pacte conmigo de que vamos a tener un pacto de silencio, de que lo que haya pasado entre nosotros dos nadie lo va a saber, pacte conmigo de que nunca se va a ir de la iglesia, pacte conmigo de que el secreto que le conté usted no se lo va a contar a nadie. Pactos son, ¿qué son pactos? Acuerdos, firmas. Hágase de cuenta un contrato que tú firmaste con tu nombre, con tu apellido, con tu cédula, con todo. Y quedas contratado y quedas con eso se llama un pergamino. Un pergamino es que tú tienes una cuenta pendiente. Entonces cuando nosotros hablamos de los pactos estamos hablando de esos acuerdos, de esos convenios que nosotros hacemos o con el eterno o con el derrotado. Depende con quién te aliaste y con quién te pactaste, porque hay personas, por ejemplo, cuando las pandillas, ellos que hacen un pacto de fidelidad, un pacto de silencio, un pacto de que no van a hablar con nadie, lo que ellos hacen, lo que ellos practican, que no lo van a contar a nadie, sino entre ellos mismos. Las logias, que es una logia, un grupo de personas que practican cosas ocultas de las tinieblas, pero ellos no se la pueden contar a nadie. Entre ellos mismos saben qué hacen, pero el pacto que hicieron fue de silencio, no pueden decir nada. Entonces hay muchas clases de pactos. Por ejemplo, cuando tú pactas un diezmo, cuando tú dices, bueno, Pati, yo voy a pactar mi diezmo para la congregación UNBJ, Una Nueva Vida en Jesucristo, que es este ministerio, y yo voy a pactar, y yo pacto que mi diezmo será para ti. Se comprometió, y lo tiene que cumplir, porque si no lo cumple, es como si quedara en falta delante de Dios, porque ustedes saben que los pactos, todo lo que sea de la palabra y todo lo que sea con Dios hay que cumplirlo, porque Él dice, es mejor que prometas y cumplas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pacto, y yo conozco personas que han pactado silencio, de no, por ejemplo, cometieron algún delito y los que estaban confabulados en el delito pactaron, y la persona que es la cabeza de la organización los lleva al pacto y les dice, bueno, ustedes van a pactar que nunca van a contar estas cosas que hicimos, y pase lo que pase, caigan en la cárcel o hagan lo que sea, no van a contar, no van a decir quién es su líder, quiénes los dirigen, o ellos hacen pactos y están súper atados. Toda esa gente que está en la cárcel tiene pactos de silencio, de confabulaciones, no puede ser cómplice del pecado de nadie. Cuando alguien te diga, le pago para que usted vaya y le haga daño a esta persona, no lo hagas, porque te vuelves cómplice y haces pacto. Si una persona te contrata para ir a hacerle daño a un hijo, a una hija de Dios, no lo hagas, porque te metes con un Dios de fuego, porque Dios es amor, pero es fuego, y el que se meta con un hijo de Dios se mete con el fuego de Dios, o sea, te va a consumir. Dios mismo te consume cuando te metes con sus hijos y sus hijas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pactos, estamos hablando de todos esos amarres, esos enredos, esas cosas que no nos dejan fluir.
que quieres ir a un lugar, que quieres viajar, que quieres emprender y no puedes, y tú dices, pero ¿qué me pasa? Emprendo un negocio, no me funciona, emprendo una relación de pareja, no fluye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Como yo me preguntaba cuando me pasó lo del tobillo. Aquí tengo, mi tobillo ya está desinflamadito. Cuando lo vi ya así con la venda y que me vi tan enfermita, como que estaba enfermita, que normalmente yo no me enfermo con facilidad, yo soy muy sana. ¿Y quién me estaba cuidando? Mi hijo Ezequiel. Mi hijo Ezequiel me cuidaba, me ponía la cremita en el tobillo, me vendaba el tobillo, oraba por mí, se ponía triste porque él veía que como yo soy tan dinámica y tan ágil y que yo estoy en tantas cosas y que soy tan feliz y que él me ve que yo soy, y me vio muy, tuve que estar acostada muchos días en recuperación porque el tobillo tenía que estar elevado. Descansé un poco, pero no tanto, porque los quehaceres de casa y atender a Ezequiel y las cosas del trabajo y que las personas que me llaman y que me buscan para que vamos a presentar un evento, que vamos a un desfile, que vamos a una cosa en la parte artística, que ustedes saben que yo trabajo en la parte artística, y entonces no descansé entre comillas, pero no tanto, pero ahí estuve. Entonces mi hijo Ezequiel fue como el enfermero en ese momento. Él ha sido de grande bendición para mí. Él es un niño que el Eterno ama mucho y es un hijo bendito. ¿Por qué? Porque mis hijos son benditos. Yo bendigo a mis hijos en esta hora. El Eterno ya los bendijo con toda bendición de lo alto. Y cualquier persona que se atreva a maldecir a mis hijos está maldiciendo realmente la generación de una mujer de Dios, porque mis hijos son generación mía, yo soy una mujer de Dios, no porque yo lo diga, es porque yo fui llamada como una mujer para predicar desde muy pequeña. Entonces soy una mujer de Dios. ¿Por qué mujer de Dios vuelve a casa? Ese ministerio que yo tengo en YouTube, ¿por qué lo puse así? Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué es un arma forjada? Una palabra de maldición. Un arma forjada es una maldición que hayan declarado contra ti en un altar. Los hechiceros, los brujos, los magos, los satanistas, ellos hacen altares. ¿Qué es un altar? Una mesa llena de muñecos con diferentes cosas, maldiciones y rituales, velas, conjuros, humo, cigarrillo, ellos hacen de todo. Ellos se meten con un hijo de Dios y no pueden hacer nada. Por eso muchos se han convertido, porque ellos mismos testifican. Le hacíamos y le hacíamos y le hacíamos a esta persona cristiana y no le pasaba nada. Antes se ponía más fuerte, claro. Ellos testifican. Escuchen los testimonios de los que han salido del ocultismo y ellos dicen que contra los hijos de Dios nunca pudieron trabajar porque nada les funcionaba. Y eso es verdad. A mí me han hecho muchas cosas y nada funciona. ¿Por qué? Porque entre más cosas malas me hacen, yo me pongo mejor. O sea, me pongo más fuerte, subo más de nivel. Por eso el águila simboliza las alturas espirituales. El águila se eleva muy alto. Entre más le hagan daño a los hijos de Dios, nos elevamos más a las alturas con Dios. O sea, nos subimos más al trono, estamos más arriba con Dios. Entonces nos ayudan, ellos antes nos ayudan a subir más con Dios, a madurar más, a ser mejores, a estar más fuertes. Entonces, atar en la tierra. ¿Qué es atar en la tierra? Por ejemplo, recuerden que Balaam y Balac, ellos maldecían, Balaam y Balac querían que maldijeran al pueblo de Dios. Y a ellos no les funcionaba ninguna maldición, porque la Biblia dice que ninguna maldición funciona contra los hijos de Dios. Entonces el brujo quería subirse a una montaña. Ustedes saben por qué la gente se va a las alturas de las montañas, por qué los hechiceros, los brujos, los magos, los chamanes suben a las montañas, porque ellos desde arriba ven abajo a la población y la maldicen. Ellos declaran maldiciones sobre los que están abajo, porque los que suben a la montaña se ven en una altura y ustedes saben que Dios está en lo alto y nosotros en lo bajo. Entonces cuando una persona sube a una montaña a hacer rituales, ellos creen que por estar arriba en esa montaña tienen autoridad, se sienten superiores porque ven abajo a la gente más pequeña, ¿sí? Por eso la Torre de Babel
querían hacerla hasta el cielo. ¿Para qué? Para sentirse que estaban como Dios también arriba. ¿Quién quería hacer eso? El que salió del cielo derrotado. Quería volver a hacer una torre bien alta para volver a entrar al cielo. ¿Sí comprenden? De ahí salieron los mega edificios, las mega estructuras de edificios altísimos, pero ninguno de ellos ha podido llegar al cielo. Quieren, pretenden, pero no pueden. Entonces, cuando nosotros decimos voy a desatar una bendición, es porque yo voy a declarar una palabra primeramente contra mí, contra mi vida. Que las personas que me hayan declarado cosas negativas y maldicientes, por ejemplo, que ella no pueda nunca levantarse, al contrario, yo declaro que me puedo levantar. Que me han declarado que ojalá se enferme, al contrario, yo declaro que soy muy sana. Es decir, ir a la contraria de la maldición. Sí, y cuando devolver los baldones es cuando nosotros decimos, lo que me declararon en contra mía se lo devuelvo al remitente, al que me lo mandó se lo mando otra vez, se lo devuelvo. Y por eso se llaman devolver el baldón. El baldón es que tú me echaste una cantidad de basura, por decir algo, me echaste basura, me pusiste basura y me la echaste. Entonces yo te devuelvo tu basura y te la vuelvo y te la echo a ti. Se llama devolver. ¿Qué es? Si me mandas maldiciones, te las devuelvo. Y si me mandas bendiciones, te las devuelvo. Por eso la Biblia dice que recogemos de lo que sembramos. O sea, es decir, recogemos, o sea, el baldón de lo mismo que le mandamos a la otra persona, sea bueno o sea malo. Y eso es una ley que no falla. Cuando nosotros decimos, esa persona está recogiendo de lo que sembró. Y nosotros vemos casos de la vida real donde uno dice, ¿por qué le está pasando a esa persona eso? Porque esa persona maldijo a otra. Por ejemplo, una mujer que maldice a otra, porque ustedes saben que ya viene una prédica para las mujeres que son muy envidiosas. Ya viene esa prédica para las que son como víboras, ya viene esa administración para ustedes. Cuando una mujer le declara a otra, por ejemplo, una mujer que es muy bonita y la otra no lo es, la que es fea le declara la maldición a la bonita y dice, oh, que se vuelva bien fea, porque como la que está maldiciendo es fea, quiere que la bonita se vuelva fea como es ella, ¿sí comprende? Entonces, ¿qué pasa? La misma maldición que ella le tira a la bonita se le devuelve otra vez a la fea y sigue siendo más fea, porque las caras que tú ves que son horribles, me dice, ¿por qué tiene esa cara, esos ojos? Porque yo veo al mismísimo demonio en esa persona, por lo que esa persona es, por lo que esa persona tiene. Ese corazón está oscuro, ese corazón está negro de las tinieblas, se le nota la oscuridad por la cara. Mírele la cara a los delincuentes, es una cara horrible. No dice, ¿por qué esa cara que asusta? Porque eso es lo que ellos tienen en el corazón, tinieblas. Entonces, cuando nosotros sabemos que alguien nos ha maldecido, que nos ha declarado enfermedades que no tenemos, diabetes, o que cáncer, o que nos dé una locura, o que nos dé cosas cardíacas, esas maldiciones le regresan a la persona que las mandó. Cuando una persona le declara a otra que no se case, que no sea feliz, esa maldición que la persona declara se le devuelve a esa misma persona. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué le está pasando eso? Porque está recibiendo. Cuando una mujer se va con un hombre casado, ella aparentemente ganó, pero ella perdió, y el que se va con la mujer, o sea, el hombre casado que se va con otra mujer también pierde. Ya di una prédica sobre qué pasa cuando el hombre abandona a una mujer. En la que se va con el hombre casado se le devuelve después eso, porque ella se lleva al hombre casado y después ese hombre casado va y se mete con otra, y esta que se lo llevó vuelve y recoge lo que ella misma sembró. O sea, no hizo nada, lo único que hizo fue perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona usa sombreros, que ustedes ven que personas usan una cosa aquí y uno dice, esa venda ahí, ¿qué significa? Cuando los brujos van a hacer las hechicerías, ellos se ponen un sombrero. Cuando las adivinas tienen un turbante, ustedes saben que ellas se ponen como unas cosas acá amarradas y hacen como unas cosas acá, ellas se ponen unas cosas como que se vendan esto acá así. Y uno dice, ¿y eso por qué ella se pone eso así? Porque ella, con ese ritual de la cabeza, con ese trapo, y esto me lo contó una mujer en Bogotá, me dijo un día, es que
ella me decía que ella leía las cartas y que ella cuando iba a leer las cartas se ponía una venda o se ponía un sombrero. Y el sombrero, y me dice, ¿para qué se pone esa venda? ¿Para qué se pone el sombrero? Porque esos son símbolos espirituales para ellos recibir, según dicen ellos, recibir la revelación, no del eterno, sino del derrotado, que les muestra, que les guía. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a una persona con sombrero, a uno le impacta una persona que siempre tiene sombrero, y uno dice, ¿por qué usa tanto ese sombrero? Porque, mire, hay una mujer aquí en Colombia, no voy a decir el nombre porque ella es un personaje público, ella es una mujer que está en el gobierno, y usted la ven, ella siempre tiene turbante. Y uno dice, ¿por qué tiene ese turbante? Porque dentro del turbante, que hay como unas cosas acá gruesas, hay muñecos, hay imágenes de diferentes demonios, que son los que ellos tienen invocaciones con esos espíritus para que les den revelación, les hagan ver cosas, como para ellos estar protegidos contra las fuerzas del enemigo, pero ellos mismos tienen al enemigo ahí. Entonces ese turbante tiene muñequitos por dentro, como imágenes y cosas, y matas y esencias y diferentes cosas, que son los pactos y los riegos que usan los magos y los brujos, y ellos se protegen con esos sombreros, se protegen con esas turbantes. Cuando una divina va a adivinar, se pone el turbante para recibir, según ellos, revelación de las tinieblas, a ver qué le muestra de esa persona a la que van a consultar, cuando van a leer las cartas también. Eso tiene una connotación, el sombrero, y por eso es que las brujas tienen un sombrero puntudo, porque significa que ellas, la punta del sombrero es como la antena para recibir revelación o para recibir iluminación de las tinieblas, a ver qué les muestra de los demás, de las personas. Por eso cuando alguien va y se lee las cartas, esos que son usados por el enemigo se llaman trabajadores de las tinieblas, y los que van y los consultan son también esclavos de las tinieblas, y ellos usan esos sombreros, y las brujas usan su sombrero puntudo para recibir, como la antena. Ustedes saben que la antena tiene una punta como una lucecita roja para recibir la señal, pam, 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 para que el derrotado les bote información que ellos necesitan saber, porque ustedes saben que el mundo de las tinieblas existe y que el derrotado sacó poder de Dios y lo tiene en límite, limitado, pero tiene algo de poder. Entonces puede saber algunas cosas de las personas. Por ejemplo, si a mí me dijeran, Pati, es que nosotros sabemos todo de tu vida, puedes saber algunas cosas de mi vida, pero no puedes saber todas las cosas de mi vida, porque el único que las sabe todas es el Eterno. El enemigo puede inventar fábulas, historias de una persona y mostrárselas a otra persona, que se llaman los hechiceros, los brujos, los magos, los adivinos, y les puede hablar mentiras. Por eso se llama lengua mentirosa, porque ellos tienen una lengua mentirosa, porque el diablo tiene dos lenguas: la que habla la maldad, la que habla mentiras que parecen cosas buenas y verdaderas. Entonces cuando una persona le dice a otra, no, es que yo sé todo de ti, eso es mentiras. Nadie sabe todo de otra persona. El único que sabe todo de otra persona es el Eterno. Ustedes saben que yo les hablé acerca de las investigaciones que una persona hace de otra. Puede saber una cantidad de cositas, minucias, pero no todo. No, es que sé todo de ti. Mentiras, nadie sabe todo de nadie. Por ejemplo, yo no me desgasto buscándole la vida personal y privada a nadie. Yo no me desgasto buscándole secretos a nadie. A mí no me importa la vida de los demás. Me interesa las almas de las personas, por eso predico la palabra de Dios. Pero buscarle el secreto, la debilidad, qué hiciste en tu pasado, con cuántos hombres estuviste, con cuántas mujeres, dónde viviste, con quién viviste, dónde estudiaste, qué estudiaste, para dónde viajaste, eso se llama una enfermedad mental. Cuando una persona se desgasta buscándole la vida privada a otra, acá mentalmente no está bien. Porque eso una persona sana no lo haría. Yo no lo haría y nunca lo he hecho. Ponerme a gastar, ay, vení, averiguale la vida a aquel, métete por internet, investigala a ver quién es. Yo no me desgasto en eso. Mi llamado no es ese. Eso se lo dejo a la gente enferma. Gente enferma mental.
¿Y por qué hacen todo ese tipo de investigaciones? Para controlar a los demás y para tener un poder, que eso es lo que hacen las mafias. Las mafias tienen cierto conocimiento de las personas. ¿Para qué? Para manipularlas, para decirles que yo sé ciertos secretos tuyos y los voy a sacar a la luz. Y las personas con ese miedo, ay, no vaya a decir nada de mi pasado. No importa, todos tuvimos un pasado y si sale a la luz, que salga a la luz, fue el pasado. El pasado en inglés significa ya fue hecho. Entonces, ya fue hecho, ¿y qué podemos hacer con el pasado? Nada. No podemos resolver nada, no podemos volver allá a resolver nada, así quisiéramos volver, ya no podemos. Entonces, pasado fue. Lo importante es que tu presente y tu futuro sea con Cristo. Y lo demás, por eso la Biblia dice, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Isaías 54, me extiendo significa me amplío, me levanto y prosigo hacia adelante. En la Biblia no habla, vuelvo atrás, miro atrás a ver qué dejé atrás, qué hice en el pasado. No, yo no me desgasto en mi pasado ya lo solucioné con el Eterno. Si a mí viniera una persona del pasado a decirme, es que acordate que vos en tu pasado, yo no copio ya eso porque a mí no me importa. Esa persona que alguien conoció en el pasado ya no existe. Esa mujer del pasado ya no existe ni aquí en mi mente, ni en mi corazón, ni yo existo para esas personas del pasado. Las personas de mi pasado ya no existen. Yo las olvidé. Olvidé sus caras, olvidé sus cuerpos, olvidé sus nombres, olvidé todo, porque yo sigo es hacia adelante. Entonces me he extendido mucho, ni siquiera he empezado la prédica. Entonces cuando decimos ato en la tierra, es decir, cuando dice un brujo, es que Colombia se va a destruir, es un ejemplo. Porque ustedes saben que sobre Colombia el Espíritu Santo me mostró que hicieron un ritual en un mapa de Colombia grande y le pusieron velas alrededor, en todos los bordes del mapa, para sumergir a Colombia en las tinieblas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Colombia es tan importante? Porque es que Colombia es una despensa mundial de alimentos y de productos. Colombia es muy rica. Por eso yo soy privilegiada de haber nacido en Colombia. Porque Colombia es un país hermoso, pero Colombia es muy rico en frutos, en diversidad, en flores, en fauna, en aguas, en vegetación. Colombia es el pulmón. Las Amazonas son el pulmón del mundo. ¿Qué es el pulmón? El que suelta el aire puro. Por eso sobre Colombia, el enemigo ha bombardeado a Colombia con la violencia, con el narcotráfico, con quererle dar una mala imagen, un mal nombre a Colombia, porque Colombia es un nombre hermoso. ¿Sí? Colombia es una promesa. Colombia tiene promesa de restauración. Colombia tiene promesa de ser un país cristiano. Y ningún brujo, ningún hechicero, ningún mago puede maldecir a Colombia, porque si Dios no lo permite, porque Dios ata esas palabras y desata la bendición. Si Dios ata, ¿quién puede desatar? Si Dios cierra, ¿quién puede abrir? Si Dios abre, ¿quién puede cerrar? Entonces, ¿qué es atar? Es cerrar. ¿Qué es desatar? Es abrir. Entonces, cuando tú sientas que una persona viene y te dice una cosa mala, te está maldiciendo. ¿Qué debes hacer? No recibo esas palabras. Cuando a mí me dicen, Pati, es que tu hijo, tus hijos, no recibo esas palabras. Mis hijos son benditos. Mis hijos son predicadores. Mis hijos son siervos de Dios. Mis hijos son prósperos. Mis hijos son sanos. Mis hijos tienen promesa de sanidad, de restauración. Mis hijos son importantes. Estarán sentados en las mesas con los reyes, con la gente importante. Y yo declaro, porque yo soy una mujer de Dios y en mí hay mucho poder de la palabra. Mire, yo digo una palabra y esa palabra se cumple. Y se la digo a Ezequiel, hijo, tal cosa. Y, o sea, pam, le voy diciendo y él sabe. Y él sabe que en mi boca hay palabra de poder. Entonces, mi hijo también, mis hijos tienen palabra de poder. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no te vemos con tu hijo mayor? Mi hijo mayor no está actualmente conmigo. Mi hijo mayor, Dios lo tiene en un proceso de restauración. Él es un joven hermoso, con un corazón hermoso, con un corazón de Dios.
él es un joven que tuvo que pasar sus procesos por desobediente y él mismo lo reconoce hoy en día y lo dice: mami, si yo me hubiera quedado contigo, hubiera sido otra persona diferente. Pero él quiso tomar otra decisión y él tuvo y ha tenido que pasar un proceso por haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ustedes saben que a mí también me pasó. Yo tuve que pasar procesos por mi desobediencia, yo tuve que sufrir un proceso largo que ya les conté en diferentes, sobre todo en prédicas del 2020, 21 y 22, yo les he contado en este canal. Entonces yo tuve que sufrir un proceso por desobediente también. Entonces él ha tenido que pasar su proceso y yo he tenido que pasar el mío. Ezequiel, mi hijo menor, ha tenido que pasar su proceso también por causa de los adultos. Los adultos ponen en proceso a los niños y los adultos también atan a los hijos. ¿Cómo los atan? Sexualmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, ministerialmente. Uno se le puede tirar en el futuro y en el destino a un hijo. ¿Desde cuándo? Desde que el niño es pequeño. Entonces, la sabiduría es muy importante. ¿Qué significa? Sabiduría significa saber decir las cosas bien, saber hacer las cosas bien. Y cuando nosotros decimos esa persona es sabia, es porque sabe decir las cosas y las sabe hacer bien. Y yo creo que lo que más la palabra de Dios dice: al que le falte sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da en abundancia. ¿Y qué necesitamos hoy en día? No necesitamos predicadores que ya están mandados a recoger. No necesitamos gente gritando, imponiendo, pidiendo plata. Necesitamos personas que ayuden a los demás a entender la dimensión espiritual. Ya estamos en los últimos tiempos. Para algunos que dicen: no, eso es carreta, eso es mentiras, eso es una frijolada, eso es una gran mentira. No es una gran mentira. Los días están cortos. La Biblia dice: la señal será Sodoma y Gomorra. Dice el Señor: hasta en los días, serán contabilizados los días como Sodoma y Gomorra, hasta que llegue el día del fin. ¿Cómo lo sabrás? Porque habrán señales. Sodoma y Gomorra, hombre con hombre, mujer con mujer, ya está. La apostasía, que son cuando las personas creían en el Señor Jesucristo y después dicen que eso es mentiras y comienzan a servir al derrotado. O sea, tomaron una mala decisión, un mal jefe, porque el derrotado es jefe malo. Él no paga bien a nadie. Y la otra señal sería el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Todo lo que sea contra Dios. La Biblia, las prédicas, las canciones, las alabanzas, todo. Y una persona puede ser anticristiana, o sea, no le gusta lo cristiano, lo odia. Y uno le va a hablar de la palabra y dice: no me gusta. El anticristo, contra Cristo. Porque el que no está con Cristo está en contra de Cristo. Yo siempre le digo a las personas: ¿de qué lado estás? ¿En qué bando estás? ¿A quién le sirves? ¿Cuál es tu jefe? No, mi jefe es Diosito, pero ¿cuál? Porque hay muchos diosesitos. Pero si una persona me dice: yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en la sangre de Jesucristo, yo creo en la cruz de Jesucristo, la crucifixión me liberó a mí, yo le creo a esa persona. ¿Cómo sabes que una persona es verdadero cristiano? Porque cuando ora dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona ora y dice: en el nombre de Dios, no es cristiano, porque no reconoce a Jesucristo. Porque la Biblia dice: y cuando pidan en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando dice, y ustedes cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué significa el Padre Nuestro? Una oración que lo incluye todo. Incluye alabanzas a Dios, incluye peticiones por la economía, incluye protección divina. Por eso el Padre Nuestro es perfecto. Nosotros no tenemos que orar, Ave María, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. El rosario es una repetición de la repetidera y Dios dice: no hagan vanas repeticiones. O sea, es decir, el que reza el rosario, Dios no lo escucha, porque Dios dice que no repitamos. ¿Y qué es el rosario? Repeticiones.
Una persona me decía, no, es que yo hago el rosario como 1000 veces, no sé. Yo dije, no, está perdido. Entonces, atar las maldiciones y desatar. Entonces, cuando yo desato, es lo contrario a la atadura. Entonces, por ejemplo, bueno, que yo tenía una pareja y esa pareja estaba conmigo, estábamos unidos así, los dos, mire, digamos que las dos manos, el molde, porque si tenías una pareja y ya no está contigo es porque no era para ti. Y cuando la persona se desune, se desliga, se desata y queda libre, esta queda libre, esta también queda libre y no hay ningún inconveniente. Desatar es eso, dejar, soltar, es dejar libre. ¿A quién? A una persona. Nosotros podemos atar a los animales. Mire, lo que les contaba de los perros cuando hacen como un ladrido, como un aullido, como que lloran. Ellos sufren, porque cuando ellos aullan es porque están viendo esas personitas, una o dos o varias, o una, que está pasando, pero está lanzando, está tirando maldiciones, pan, atando. Mire, yo les cuento yo analizo mucho, pero yo tengo un grado de discernimiento que el Espíritu Santo me ha dado. Y yo estoy mirando cosas, en el preciso momento Dios me las muestra. Háganse de cuenta como que el Eterno me dijera, mira para tal parte, y ahí me muestra una situación. No siempre, pero me pasa frecuente. Por ejemplo, los martes y los viernes pasan los brujos por las casas y las empresas y las iglesias. Y ellos son satanistas, o sea, le sirven al derrotado. Ellos pasan haciendo ataduras, declarando, y ellos pasan por las partes y van cogiendo las cosas, van tocando. Y cada vez que ellos tocan, declaran que aquí, que esto, que aquello, se seque. Ellos declaran eso, que se seque, que no prospere, que se mueran, que se vayan, que se enfermen, que les vaya mal, que haya una plaga. Ellos declaran todo lo malo. En la casa de los hijos de Dios, esas cosas no funcionan. Eso repele. Hágase de cuenta como cuando uno pone agua con aceite, inmediatamente la maldición se desprende. No funciona. Pero ellos pasan y ellos se paran en las puertas de las casas de los hijos de Dios y hacen rituales, declaraciones de muerte, de enfermedad, de economía que no fluya. Ellos declaran muchas cosas malas. Pero cuando ellos declaran lo malo, Dios dice, no, yo declaro lo contrario, y nos declara la bendición. Entonces, por eso es que esos hechiceros, esos brujos, esos magos, esos adivinos, esos espiritistas y esos satánicos se desgastan demasiado con los hijos de Dios, porque ellos no pueden contra nosotros. Ellos no pueden contra la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo está en mí, desde la cabeza hasta los pies, y está en mis hijos y en mi familia. Ellos no pueden contra nosotros, no pueden no contra la persona humana, sino contra la sangre de Jesucristo que está fluyendo en nosotros. Los perros, los gatos los utilizan las brujas para hacer visitas a las casas. Esas personas los miran a los ojos a los gatos y los hipnotizan, y es como si a través de los ojos del brujo o la bruja se fuera a los ojos del gato y fueran a las casas a supervisar. Yo los he visto a los gatos, y ellos se paran en las puertas y uno dice, ¿este gato qué hace aquí? Uno o dos. Uno dice, son brujos, una o dos brujas a través de esos animales. Y a los perros los ponen a aullar. Y a los perros los ponen también a vigilar. Cuando tú veas en una casa un perro negro, eso no es normal. Las brujas utilizan los gatos negros también. El negro es las tinieblas. Y es como si tuvieran al mismísimo demonio ahí en la casa viviendo con ellos. Cuando tú veas, mire, me pasó una experiencia, eso me pasó en el 2020. En el 2018, como 18, sí, me pasó que en la madrugada llegó un familiar mío a la casa donde yo estaba viviendo, y en ese momento que ese familiar llegó, llegaron 5 perros negros alrededor, o sea, 2 al frente, 2 aquí y otro le pasó por el lado, y pasó una persona con esos perros. No venían ninguna persona, los perros venían solos, 5 perros negros. Y yo dije, ¿por qué estos perros negros? Satanismo.
ellos estaban por ahí dando rondas, porque ellos se mueven en la madrugada, se mueven de 3 a 5 de la mañana, de 3 a 5. Ustedes dirán, ¿por qué a las 3? Porque a las 3, acuérdense que hay una trinidad satánica. Entonces ellos desde las 3 hasta las 5 de la mañana, del 3 a 6 de la mañana trabajan espiritismo y brujería y van a las casas, hacen los trabajos en los altares, ellos hacen muchas cosas. Contra los hijos de Dios no pueden hacer nada. Cuando vi a esos 5 perros, yo dije, estos 5 perros negros, ¿por qué? Porque los satanistas estaban rondando por ahí. ¿Y ellos por qué rondan con esos perros? Los perros los utilizan como vigilantes espirituales, es decir, el diablo también se metió en los animales. Por eso tú ves que los animales son agresivos, pican y tienen veneno. Dios no los creó así, fue la maldad. Entonces cuando tú veas un perro negro en una casa y el perro negro aúlla y el perro negro ladra y el perro negro llora, satanismo. En esa casa hay brujería. Y los dueños de esos perros también lo hacen. Mucha gente dirá, yo tengo un perro negro, pero yo no hago todo eso. Pero te quiero decir, son vehículos. Los animales son vehículos, como modos en que el enemigo también obra a través de ellos. Por eso las plagas de Egipto simbolizan también muchas cosas de maldición que Dios tuvo que mandar sobre ese pueblo contra el faraón y contra los desobedientes. Porque Dios creó la naturaleza, pero el ser humano sin Dios también utiliza la naturaleza para maldecir a otras personas. Animales, bichos, cosas que se meten a las casas, no es esto de dónde salió, los gusanos, las cucarachas, todo eso todos son vehículos, son cosas, manifestaciones espirituales, esto es más profundo. Entonces cuando tú veas en tu casa que empiezan a pasar cosas, átalas. Entonces, por ejemplo, si yo veo que por donde yo estoy, o donde yo viva, o donde yo esté en ese momento, porque nosotros nos movemos a muchas partes, Dios me pone, como por decir algo, en la ventana o en la puerta, a mirar, justo en el momento preciso, lo que está pasando. Entonces ellos se paran en las puertas y se hacen los que están hablando, pero lo que están haciendo es atando la casa, o los vecinos, o alrededor. Y por eso existen las cámaras, porque las cámaras registran todo. Y uno puede ver el movimiento espiritual, quién se para en la puerta, quién se para en la ventana, quién se para en la salida de la empresa, quién se para a tocar los muros, a declarar cosas sobre las personas. Cuando a los niños le ponen la mano los extraños sobre la cabeza, les declaran. A mi hijo Ezequiel yo le he enseñado, hijo, no se deje tocar la cabeza de nadie, porque como Ezequiel es tan llamativo y lo admiran tanto las personas, entonces muchas veces los hombres, sobre todo, y mujeres, a veces, ay, tan lindo este niño, lo tocan. A mí me da de todo, a mí me da enojo. Yo le dije, Ezequiel, cuando le toquen la cabeza, haga rápido así. Y dígale, no me toque. Porque cuando le tocan con la mano tiene poder, bueno o malo. Porque en la mano hay ministerios. Y los brujos y los hechiceros utilizan las manos para hacer los muñecos, los amarres, poner las velas, hacer las cosas del tarot y todo eso. Utilizan esta herramienta, que es un ministerio para Dios, pero el derrotado lo utiliza para la maldad. Ustedes saben que si no estás con Dios, estás con el diablo. Entonces, ya para finalizar, he hablado muchas cosas, no cogí la prédica que traje un tema, pero ni lo miré, porque el Espíritu Santo fluyó diferente. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le tocan acá la cabeza, le están declarando cosas. Los padres le ponen la mano a los hijos, le declaran. La gente que le declara a uno que el pastor le tocó acá, le está tocando la torre de control, los pensamientos. Por eso es que mucha gente está desnivelada mentalmente, porque se deja poner las manos de cualquier persona. Las manos pueden estar sucias, en las manos por las manos, los espíritus cuando hay una liberación salen por los dedos. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando una persona le toca a uno la cabeza, le está declarando. La persona que nos arregla el cabello tiene que ser una persona que Dios te dirija quién te va a coger la cabeza, porque esa persona te está cogiendo tu torre de control, y a través de tu torre de control, esa persona que te impone, impone lo que ella es en ti. Entonces, por ejemplo, a mí, cualquier persona no me puede tocar mi cabello, cualquier persona no me puede coger la cabeza. ¿Por qué? Porque impone sobre mí. Dios me pone a las personas que Él quiere que me arreglen el cabello en diferentes tiempos. No solamente es una sola persona,
me pone una o dos o tres personas diferentes a que me arreglen en diferentes momentos el cabello. Cuando ustedes vean que yo no me arreglo, que ustedes me ven que estoy como sin tinturarme ni nada, es porque el Eterno me tiene en un descanso en esa parte. Yo me arreglo mi cabello por la estética de mi trabajo, que es artístico también, pero no lo hago por quedar bien con nadie, lo hago por estética y por mi trabajo. Pero cuando ustedes vean que yo no me arreglo por un largo tiempo el cabello, es porque Dios me tiene en un proceso de quietud ahí. Porque la cabeza es la torre y yo fluyo aquí con mi cabeza, con mi mente, que es bien estructurada y bien fuerte, firme en la parte espiritual. Entonces, ya para finalizar, cuando a nosotros nos atan, nosotros tenemos que desatarnos. Cuando nosotros nos maldicen, nosotros tenemos que bendecir. Si han maldecido a tu familia, tú la puedes bendecir. Entonces, ¿qué hizo Balaán y Balac? Ellos no pudieron hacer nada de lo que querían contra el pueblo de Dios. Al contrario, Dios le dijo, bendice al pueblo. Y ese brujo le tocó ponerse a bendecir al pueblo de Dios y a declarar solo bendiciones sobre el pueblo de Dios. Cuando una persona viene y nos maldice, o cuando una persona va y maldice a tu familia, nosotros tenemos el poder de revertir esa maldición con las bendiciones. Entonces, cuando una persona dice, no, es que esa persona va a morir joven, revertimos la maldición diciendo, esa persona va a morir en su vejez. No, es que esa persona se va a volver fea. Declaro que esa persona se va a volver más linda, porque nosotros tenemos el poder, y la Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte están aquí, en este órgano pequeño. Santiago capítulo 3, la lengua, que la lengua es un órgano que no tiene huesos, pero es un órgano que si no lo manejas bien es una lengua del demonio. Cuando tú hablas para Dios y predicas, todo esto se llama la lengua santificada, es una lengua divina, es una lengua declarada por Dios bendita. Porque cuando nosotros predicamos, y predicamos bien, porque hay prédicas de prédicas, cuando uno predica bien la Biblia, esa lengua es bendita. Y entonces el hechicero, el brujo, el mago dice que se le pudra la lengua, que se le pudra la boca. Mentiras. Que nuestra boca sea bendita, que nuestra lengua sea bendita, que nuestra garganta sea bendita, que esas palabras salgan con fluidez, que esa voz para cantar salga hermosa. Entonces nosotros mismos nos bendecimos. Por eso, lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Y lo que Dios maldice, el hombre no lo puede bendecir. Él es el que ata y el que desata. Él es el que abre las puertas y las cierra. Cuando Él abre una puerta de bendición, nadie la puede cerrar. Cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Si Dios declaró en el 2023 que yo voy a hacer esto y aquello, aunque el hechicero, el brujo, el mago se pare enfrente 20 o 30, 40, 500 o 400, como pasó con los falsos profetas que eran realmente brujos, declarando contra el pueblo de Dios, que estaban al mando de Jezabel, que es un demonio. Esos falsos profetas, que significa falsas personas que profieren maldiciones, no pudieron contra el pueblo de Dios. Y si Dios declaró para mí una bendición en el 2023, nadie ni nada la podrá quitar. Nadie se podrá oponer a esa grande bendición, porque lo que Dios ya bendijo y declaró que se va a cumplir, se cumplirá aún en contra de los que no quieran. Entonces, ¿qué es atar? Es amarrar. ¿Qué es desatar? Liberar. Entonces, hoy he hablado acerca de qué es una atadura, qué es una maldición, cómo desatarnos de las ataduras y de las maldiciones que otros nos hacen. No te dejes imponer las manos de cualquier persona. No entres a tu casa a cualquier persona. No entres a tu vida a cualquier pareja. No escuches ni veas cosas, programas, actividad espiritual, brujerías, todas esas cosas que trae la música. La música de hoy en día de los jóvenes es netamente pactos. Es netamente invocación al demonio. Todos esos cantantes crack, los héroes del silencio, todas esas cosas que son bandas rockeras, son pactos. Todas esas canciones, en estos días escuchaba una canción que decía, es que dame tu mano y ven a mí, y no, un pacto de héroes del silencio. Y eso es que unas bandas que héroes del silencio, ¿por qué? Porque las tinieblas y muchas otras bandas
que cantan música que son pactos, y la gente dice, uy, y todos esos rockeros allá dándose contra las paredes, y la gente lo ve, y cuando lo ve, los espíritus que están en esos rockeros desobedientes, rebeldes, se le meten a los ojos, al alma de las personas que las ven. Por eso mucha gente está endemoniada, y ustedes dicen, pero ¿cómo entraron esos espíritus? Por la televisión, por el internet y por la música. Por eso escoge buena música, escoge buen contenido, mira productos importantes en la televisión, en internet, cosas que sean de Dios. La naturaleza no te va a contaminar. Lo que Dios creó no te va a contaminar. Programas bonitos, una buena película que no tenga violencia, ni matanza, ni balas, ni vulgaridades, ni palabras obscenas, ni imágenes sexuales. Cuida tus ojos. Estos ojos son ventanas. Estos oídos son ventanas y esta es una puerta, la boca, la puerta por donde salen las cosas, que entraron por aquí y por acá. Es decir, lo que entre por aquí y por aquí va a determinar lo que estés hablando y actuando. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Pati Ramos, desde la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ Televisión. Esta fue la prédica del día sábado. Comparte, dale me gusta, like, share y nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom, shalom.